Hola, nuevamente aquí en un nuevo video para el canal. Para el canal, para las clases también. Bueno, primero es el canal, después las clases, queda claro. Estamos entonces diciendo que hay distintos fenómenos en la vida real y también en la vida cotidiana en la que existe pues una variabilidad de un factor, de un fenómeno con relación a otro factor de ese mismo fenómeno, ¿no? El más común de todos es el tiempo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, lo que hablábamos acerca del valor monetario de una divisa, por ejemplo, el dólar, ¿ok? Vamos a imaginar que te quieres hacer rico con dos sencillas aplicaciones desde tu casa, siendo tu jefe. Entonces te dicen por ahí que lo que tienes que hacer es comprar y vender dólares con una aplicación. Para lo cual tienes que estar pendiente del tipo de cambio del dólar con respecto al tiempo en un día en particular, ¿sí? Como habíamos dicho, el comportamiento del precio del dólar con respecto al tiempo, pues es variable, ¿no? Entonces puede empezar en un número, después se va para arriba, a la alza, después se estabiliza un poco, y luego puede bajar bastante, luego se vuelve a estabilizar tal vez, luego empieza a subir desproporcionadamente y después pues a lo mejor se estabiliza en otro valor, ¿cierto? Esto podría representar en algún momento la gráfica del comportamiento de cuánto va a valer el dólar dependiendo la hora del día, ¿sí? Ahora, si tú quisieras, por ejemplo, comprar dólares, ¿cuál sería el punto idóneo en el cual tú debes comprar? ¿Cuál es el negocio de comprar y vender? Todo negocio de comprar y vender es compro barato y vendo caro, sí o sí. Entonces, si tú te das cuenta, mientras más se eleva la curva, significa que vale más dinero, ¿no? O sea, está más caro. Y cuando va bajando, significa que se va abaratando. Se hace más caro, 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 carísimo, 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 y luego se empieza a abaratar. Entonces, de esta curva, a lo mejor a ti te interesa para comprar dólares este punto, ¿no? Esta región. Pero pues me interesa pues la más que se encuentra hasta abajo de estas regiones, ¿no? Y para venderlos, pues te interesa la parte donde esté más alto. Es decir, no te interesa esta ni esta subidita, te interesa a donde haya llegado a un máximo, ¿cierto? Aquí tú puedes vender tus dólares y entonces la diferencia entre lo que te costaron y lo que vendiste, pues esa va a ser tu ganancia. ¿Ok? Porque si tú llegas a hacer al revés, que aquí compras y luego aquí vendes, compras caro y vendes barato, estás perdiendo dinero, ¿cierto? Bueno, ay, qué horror, perdón, pero esto no podía dejarlo pasar. Dólar, el lleva acento. Discúlpenme. Bueno, entonces, ya quedó claro el juego, ¿no? Tú quieres saber entonces, saber, cuándo va a llegar al punto más bajo y cuándo va a llegar al punto más alto. Para eso, lo que tú tienes que saber, pues, es cómo va a comportarse esto, es decir, cómo poder predecirlo. Esta, por ejemplo, es la silueta de lo que pasó todo un día. Sin embargo, en la vida real, tú vas viendo punto por punto cómo es que se va comportando, ¿no? A lo mejor, digamos que llegan las 8, 9, 10 de la mañana y tú ves que baja, y baja, y baja, y baja, y dices, aquí ya es el momento de comprar. ¿Y qué tal si baja más? Y pasa una hora y bajo más. Dices, no, ya, ya, tengo que comprar dólares. No, y te esperas otra hora y llega aquí, ¿cierto? La demás parte de la gráfica no la estás viendo nada más en la hora en la que está señalada, la hora real, ¿no? Y cuando estás aquí, ¿qué tal si tú piensas, híjole, pues, yo creo que todavía va a seguir bajando porque ha estado bajando mucho. Y llega la siguiente hora y sopas, empieza a subir. Y entonces entras en pánico y dices, ¿qué hago ahora? ¿Compro o no compro? Pasa otra hora y sigue subiendo y sigue subiendo. Y dices, no, hombre, pues ya, voy a comprar acá. Entonces lo que hiciste fue perder esta oportunidad, ¿no? Porque tú veías que llevaba una tendencia a la baja y tú esperabas que siguiera bajando más. Sin embargo, se recuperó y empezó a subir su precio. ¿Ok? Existe una manera, bueno, matemáticamente, no sé si en la realidad, sinceramente, me vale gorro, de darse cuenta si esto puede ir bajando o no. ¿Cómo sabes que va bajando o no? Mira, la curva te va diciendo
qué tan rápido va subiendo o qué tan rápido va bajando, ¿cierto? Es decir, no es lo mismo esa curva a que hubiera pasado algo por el estilo. Imagínate que acá sucedió esto de acá. No, lo que yo quería dar a entender. Imagínate que sucedió esto de acá. Ok, esto, y luego así. Y luego así. Ok, bueno, sigue la gráfica. Ahora, tengo en este caso dos regiones, esta y esta, ¿cierto? ¿En cuál de las dos regiones? Las dos regiones llegaron aproximadamente al mismo punto, para empezar. Pero ¿cuál de las dos regiones llegó más rápido? ¿La verde o la amarilla? Pues en el tiempo, date cuenta que para llegar a, voy a ponerlo con azul, para llegar por ejemplo a este nivel, se necesitó, ¡ay, qué feo!, esta cantidad de tiempo, ¿sí? En la curva verde. Y para llegar al mismo nivel, en la curva amarilla, tomó esa cantidad de tiempo, de aquí para acá, ¿sale? Entonces, llegar a un cierto nivel de precio, a uno le tomó menos tiempo y a uno le tomó más tiempo. ¿Cuál fue más rápida? Obviamente, la verde, ¿sí? La verde, la trayectoria verde llegó más rápido al valor deseado, pero en hacer todos estos garabatos, ¿cómo te pudiste haber dado cuenta? Pues por la inclinación de la línea, ¿cierto? Esta está como que más paradita, ¿sí? Y esta está un poquito más acostada, ¿ok? ¿Cómo se les llama? Si yo tratara de trazar una línea recta que estuviera muy pegada a la curva, ¿sí? ¿Qué propiedad de la línea recta que estoy trazando acá me dice qué tan inclinada está esa recta? ¿Cuál es esa propiedad? Pues sí, es M, es decir, la pendiente de la recta. La pendiente de la recta me dice si está muy inclinada o muy poco inclinada. Una pendiente igual a 0 significa una recta horizontal, como la línea blanca, ¿sí? Es decir, no está cambiando su comportamiento, es monótono, siempre es el mismo. No va para abajo ni va para arriba, no crece ni decrece. Una m mayor que 0, vamos a una página más para ver esto. Una pendiente mayor que 0, pues significa que la recta va creciendo, es decir, siempre en el sentido de izquierda a derecha se va haciendo cada vez más y más y más y más grande. Obviamente, para pendientes mucho más grandes, digamos, esta es una M1, Si yo quiero una M2 mayor que M1, ¿cómo se va a interpretar esa línea? Pues va a ser una línea, ¿sí?, que llega más rápido, con una mayor inclinación. Lo mismo va a pasar para pendientes que son M menor que 0. ¿Cómo podemos imaginar una pendiente menor que 0? Bueno, pues una línea recta, pero ahora que vaya en este sentido, es decir, que de izquierda a derecha vaya para abajo. Si tú pones aquí un baloncito, se va a ir para abajo, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de una pendiente negativa. Otra vez, hay pendientes más negativas que otras. Si esta es M1 y quiero una M2 que sea más pequeña que M1, es decir, más negativa, pues entonces estoy hablando de una pendiente, pues por ejemplo, así, ¿ok? Perdón por lo choco de la raya, pero pues es la idea, ¿no? Entonces, si yo pongo un baloncito acá y un baloncito acá, ¿dónde va a llegar? ¿Cuál de los dos baloncitos va a llegar primero al suelo? Pues obviamente esta, porque está más inclinada. Sí, más inclinada hacia abajo. En el caso anterior, decíamos que había una inclinación hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, siempre de izquierda a derecha. Bueno, entonces ya vimos lo que es la pendiente en términos generales. Una pendiente, si nosotros tenemos puntos en el plano cartesiano, a ver, ahí está el plano cartesiano, ya debe estar hasta el gorro del plano cartesiano, pero no me importa. Entonces, para tener una recta, para empezar, necesitas dos puntos, ¿cierto? Sí o sí. Entonces, ay, ¿por qué agarré el borrador? Ya. Necesitas dos puntos, por ejemplo, este punto y este punto de acá, ¿cierto? Entonces tienes puntos
con coordenadas cada uno de ellos, ¿no? Este tiene coordenadas x1, y1, y este tiene coordenadas x2, y sub 2, ¿cierto? Entonces con esos dos puntos tú lo que puedes hacer pues es trazar una línea recta, ¿ok? Ahí está mi línea recta. Y esa línea recta, como acabo de decir, tiene una pendiente. Pero esa pendiente se puede calcular bien fácil siempre y cuando conozcas esos dos puntos. ¿De qué manera? Pues va a ser dos diferencias o dos restas. Va a ser y sub 2 menos y sub 1 dividido entre x2 menos x1. Nota, es la diferencia de alturas, porque y dice la altura, diferencia de alturas, entre la diferencia entre longitudes o coordenadas x, ¿no? Entonces, de aquí para acá. Es una diferencia, dos diferencias y una división. Ojo con la forma de la operación. Es una diferencia, otra diferencia y una división. ¿Sí? Partiendo de eso, vamos a irnos al libro. ¿Sale? Nos vamos a ir al libro y vamos a... ¡Ay! ¿Dónde está mi puntero? Ok, acá está. Vamos a la sección 4.1, el problema de la recta tangente. Tú lo puedes leer el libro sin ningún problema y seguramente lo vas a entender porque es un chico muy inteligente, una niña muy lista. Y pues, primero te va a hablar acerca de qué significa tangente. Y dice, tangente es en sentido geométrico una recta que pasa por una figura geométrica, por ejemplo un círculo, y que lo toca en un solo punto. Sin embargo, para nosotros recta tangente va a significar que va a tocar a nuestra curva, pero no necesariamente en un punto. Pero sí la va a tocar, ¿ok? O sea, sí va a estar ahí pegadita. Y luego te viene definiendo lo que es también una recta secante, ¿sale? Ahora, el problema que nosotros teníamos es el problema de la recta tangente. ¿Por qué razón? Me regreso. Habíamos dicho que en este problema de los dólares, yo quería saber cuándo estábamos llegando ya al límite, a la parte más baja. Es decir, si yo hubiese sido capaz de trazar líneas en cada punto, cuáles son esas líneas tangentes, me iba a dar cuenta de algo. Mira, voy a trazar una acá, voy a trazar otra por acá, bueno, salió muy fea. Voy a trazar otra por acá, salió muy fea. Y otra por acá. ¿Ok? A lo mejor no se nota. Qué horror. Mira, voy a armar otra. Voy a hacerle un zoom a esta gráfica tan asquerosa que me salió. Y vamos a suponer que este zoom corresponda a esa bajadota, ¿no? Es esta parte. ¿Ok? Ahora, si yo dibujo rectas tangentes en este punto, la recta tangente está así. Si yo dibujo una recta tangente acá, la recta tangente pues va... Ay, necesitaba dibujarla de otro lado. Aquí. Ándale, por aquí. Si le dibujo por acá, la recta tangente va a estar así. Si dibujo una recta tangente va a estar aquí. Ay, no, así no. Así. Pero si dibujo una recta tangente acá, está así. Ah, qué cansado. Qué cansado es esto. Nota. Hay una cierta tendencia en las pendientes de la recta tangente. ¿Sí? Primero va mucho para abajo, después empieza como que a levantarse, se levanta y llega a estar horizontal. Nota cómo es que la recta tangente se va levantando. Y después de este punto, la recta tangente que seguiría, digamos aquí, ya sería de esta forma, ¿cierto? Ya va para arriba, ¿sí? Ya va creciendo. Por lo tanto, si tú supieras en qué momento la recta tangente va cambiando de valor, es decir, si tuvieras aquí el valor de la recta tangente, y tú ves que la recta tangente cada vez va haciéndose menos negativa, después la recta tangente se hace cero, en ese punto es el punto exacto donde debes de comprar dólares porque están baratísimos, ¿sí? Pero pregunta, ¿cómo podemos conocer el valor de la recta tangente? Es más, bueno, y de la recta tangente lo que nos importa es la pendiente.
¿cómo puedo conocer el valor de la pendiente de la recta tangente a una curva? Es lo que te plantea el libro. Regresamos al libro. ¡Tarán! Entonces estamos acá, ¿sí? Yo tengo una curva. Ahí, ¿dónde está mi...? Aquí está. Yo tengo una curva por acá. Y yo deseo saber cuál es el valor de la pendiente de la recta tangente en este punto. Como yo conozco la función, puedo definir el punto A y el punto f de A. Es decir, evalúo la función en ese punto. Sin embargo, para poder conocer la pendiente de una recta, yo necesito, como dije, ¿qué dije? A ver, ¿qué dije acá? Ahí no, acá está. Para poder conocer el valor de la pendiente, ¿qué necesitaba? 1 y 2 puntos. Sí o sí. Sí, necesitaba 2 puntos. Pero aquí solamente tengo un punto. Entonces, así como así, no puedo conocer cuál es la pendiente de la recta tangente. Necesito 2 puntos. Así que recurro, como dice acá, a rectas que son secantes. Una recta secante es una recta como aquí arriba, ¿sí? Una recta, pero que no va a tocar al círculo en un punto, lo va a tocar en dos, ¿sí? Va a formar una cuerda dentro del círculo. Entonces necesito 2 puntos para la recta secante y para eso este dibujito lo pasé para allá, para aquí, y aquí está. Aquí este dibujito, ¿no? Donde decíamos, ahora, yo necesito hallar rectas secantes que se parezcan cada vez más a la recta tangente. La recta tangente es la que está completo en negro, ¿no? La recta secante aparece como fantasma. Entonces digo, necesito 2 puntos sobre la curva. Ahí están 2 puntos. Con esos 2 puntos trazo una línea recta. Ahí está la línea recta. Y yo puedo calcular tranquilamente la pendiente. Pero nota, esta línea recta está muy alejada de la que realmente me interesa. Ah, bueno, entonces, ¿qué te parece si acerco más el punto? Aquí. Voy a acercar más el otro punto. Este va a ser fijo y aquí voy a tener este punto. Entonces, nota que otra vez, si yo trazo una línea recta, híjole, pues sí, como que se va pegando a la que yo quiero, pero todavía le falta. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, bueno, pues vamos a elegir otro punto? Ah, con rojo. Por acá, más cercano. Pues otra vez, si voy a trazar una línea recta, con ese punto. Ay, qué feo. Ahí está. Se va acercando más a la línea recta tangente, ¿cierto? Y si yo agarro un punto todavía más cercano, entonces ese punto, ahí está un punto mucho más cercano, se va a ir pareciendo demasiado a la recta L que yo quiero, ¿sale? Entonces la cuestión, según lo que observamos, es que mientras más me acerque, y ojo con las palabras que estoy ocupando, mientras más me acerque al punto A, más cerca voy a estar de lo que yo quiero, que es la recta L. Si yo tengo 2 puntos bastante cercanos y calculo su pendiente, voy a estar seguro de que la pendiente de esa va a ser muy próxima a la pendiente que realmente quiero. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer bien fácil, ¿sale? Según como nos muestra el libro, ¿cómo calculamos la pendiente de la recta secante? Bueno, como dijimos, necesitamos la diferencia en y entre la diferencia en x. Vamos a ver. ¿Quién es la diferencia en y? Para eso, nosotros vamos a hacer el siguiente cambio. Vamos a borrar todas estas cochinas que puse acá. Vamos a suponer que estamos trabajando con este punto que está aquí, ¿sale? Entonces, ese punto que está ahí, recuerda. A ver, voy a ocupar la pluma. Voy a bajar hacia acá. Entonces dijimos que este punto es un punto A, ¿sale? Yo voy a acercarme aquí una longitud h, de tal manera que este punto corresponde a este de acá. Entonces, si de aquí para acá hay una longitud h, este punto, ¿cómo se va a llamar? Pues va a ser a más h, ¿sí? Sí, si de acá vale a y de aquí para acá vale h, pues este punto es a más h. No sé cuánto vale a, pero esto es a más h. Bien, por lo tanto, este punto sobre la curva
¿cómo se va a llamar? La analogía. Si este punto se llama A y este punto se llama f de A, entonces si este punto, el de abajo, se llama A más H, ¿cómo se llama este punto que está encerrado? Pues este punto que está encerrado va a ser f de A más H, ¿cierto? Y dijimos que la pendiente es una diferencia de alturas entre la diferencia del eje X. ¿Quiénes son las alturas? Bueno, una altura es esta, f de A más H, menos la altura del otro punto. ¿Cuál es la altura del otro punto? Pues f de A. Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el eje X? Voy a ponerlo con amarillo para que se note aquí también. Entonces es este punto menos este punto. Este punto de acá dijimos que era A más H. A más H. Bien. Y le voy a restar el punto de aquí, que es A. ¿Cierto? Estoy haciendo lo mismo que como si estuviera yo calculando una pendiente normal. Vamos a simplificar algunas cosas. De hecho, se puede simplificar el denominador. ¿Cómo va a quedar? Bueno, si tú te das cuenta, entonces m va a ser igual. Arriba no va a pasar nada. F de A más H menos F de A dividido entre... Acá hay un A positiva, un A negativa y va a quedar H. Ok, y llegamos a esta expresión muy importante. Esa es la pendiente de una recta secante. Ojo, lo que estábamos viendo es una recta secante. Vamos a ponerlo acá. Que se estaba aproximando bastante a la recta L de interés. ¿Sí? Entonces, esta recta en azul. Este es su pendiente M. ¿Ok? Y se está aproximando mucho a la recta L que a mí me interesa. Sin embargo, no es la recta L. ¿Cómo tengo que proceder para que esté, ojo, muy cerca de L, pero sin llegar a estar en L? Recuerda las clases pasadas. Muy cerca, pero sin llegar a estar. A eso se le llama... límite. ¿Sí? El límite, o el concepto de límite, era precisamente eso. Estar muy, pero muy cerca de algo, pero no estar en ese algo. No me hace falta estar ahí, solamente me falta estar muy cerca de ese punto. Y bueno, regresamos al libro porque ya se me olvidó qué iba a decir. Ajá. Entonces ya está explicada esta parte, ¿no? Que la magnitud de la secante es esto. Y decimos, pues yo quiero estar muy cerca. Ah, bueno, pues entonces le metemos el límite. ¿Cuál límite? H tiende a 0. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué el libro dice eso? Bueno, regresamos a nuestro dibujito. Ajá. ¿Qué cochinero tengo acá, verdad? Vamos a agarrar el apuntador. Dijimos que esta distancia es h, ¿cierto? Nota que al principio h, al tomar este punto, h era más grande, ¿sí? Era una distancia más grande. Si lo acercamos a h, la recta se hace más cercana. Entonces, si h lo vamos haciendo cada vez más pequeñito, este punto se va a ir recorriendo cada vez más y 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 más. Y si recorremos mucho esto, significa que h se hace pequeño, 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 pequeño. ¿Cómo decimos cuando h se hace muy, 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 muy pequeño, pero sin ser cero? Pues otra vez ocupamos la palabra límite, pero ahora en este caso, el límite, cuando h tiende a 0 del cociente anterior. Lo escribimos por acá. Entonces, conocer la pendiente de la recta secante, que aproximadamente va a ser la pendiente de la recta tangente, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h, ¿sí? Y eso es precisamente lo que te dice el libro. O sea, conocer esta pendiente, lo mismo que conocer la pendiente de la secante,
en un límite cuando h tiende a 0. Por eso dice acá, sea y una función continua en el número a si el límite si este límite existe, porque recuerda que el límite puede no existir. Si ese límite existe, entonces la recta tangente a la gráfica f en estos puntos es la recta que pasa por el punto A, f de A con pendiente M. ¿Sí? O sea, acá está. Acá está la construcción. Vamos a darle sentido a eso que leímos como loros ahí. Entonces dijimos, esta es la longitud h. Aquí están los puntos f de A más h. Y lo que queremos hacer es que esta longitud h se haga muy chiquitita, que tienda a 0. Y por lo tanto, esta recta secante se va a poder parecer mucho a la recta tangente, que es lo que queremos. Y llegamos a la expresión que habíamos visto hace rato, ¿no? Entonces, esa recta tangente, encontrar su pendiente, lo vamos a poder hacer siempre y cuando podamos calcular este límite. Y si calculamos este límite, sabemos esto, y si sabemos eso, entonces sabremos, como en el ejercicio anterior, sabremos cuál es el momento adecuado para comprar dólares a un bajo precio y después esperar, y saber también cuándo voy a poder vender dólares a un alto precio y hacerme millonario con dos sencillas aplicaciones. Ojo, eso en la vida real pues no es tan sencillo de que pase, ¿verdad? Si no, pues yo hubiera dejado esto y me hubiera dedicado a las finanzas. Pero quiero que quede clara la idea, ¿sí? Que una gráfica tiene subidas, tiene bajadas, pero hay subidas pronunciadas o bajadas muy pronunciadas. ¿Quién me dice qué tan pronunciado es eso? La pendiente, una pendiente de esa gráfica. ¿Cómo conozco la pendiente? Esa pendiente la conozco con un límite. Bueno, pues, ¿qué crees? Muchas veces aplicar este límite da como resultado, y esto ya es para cerrar, este límite da como resultado una función. Sí, si trabajamos en general, eso va a dar una función. Vamos a verlo después. Eh, esa función se deriva o viene por esta función f con la que estábamos trabajando. Entonces, esa nueva función la podemos llamar, pues, ¿qué te parece? F'. F' como la derivada de la función f, ¿sí? Porque primero teníamos f y después obtuvimos la función f'. Entonces, f' es la función derivada de f, derivada mediante este proceso. Este proceso se le conoce como la regla de los 4 pasos, que aparece también en el libro. Vamos al libro y está aquí. Entonces, dice acá, el cálculo de la función anterior es esencialmente un proceso de 4 pasos, 3 de los cuales implican solo precálculo matemático, álgebra y trigonometría. Si los 3 primeros pasos se llevan a cabo con precisión, el cuarto, o el paso de cálculo, puede ser la parte más sencilla del problema. Entonces, los 4 pasos es lo que hicimos en la gráfica. Encontrar quién es f de a una vez que tengo el punto A. Evaluar f de a más h, luego hacer la diferencia, luego simplificar lo más que pueda, y luego llegar a un cociente como este, y pues aplicar el límite, ¿ok? Y aplicar el límite, pues hay varios trucos, hay varias respuestas, ¿no? Bueno, no varias respuestas, hay varios tipos de límite. Entonces, el límite puede existir o puede no existir. Pues resulta que a ese límite, como dijimos aquí en el pizarrón, a ese límite se le llama la derivada de la función f. Y así es como nos introducimos al concepto de derivada, y en el siguiente video haremos unos ejercicios aplicando estos 4 pasos para encontrar derivadas de ciertas funciones. Bueno, pues espero que estén despiertos hasta este momento y si no, pues denle rebobinar para atrás. Adiós.